Hola, buenas tardes, gente, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. ¿Todo bien? ¿Ven la imagen, verdad? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces, hoy tenemos como tema la endocarditis infecciosa. Muy importante y muy confundido con la endocarditis reumática. Acuérdense, ya lo voy a repetir 50 veces, eso que la endocarditis infecciosa es a punto de una infección endocárdica por acción directa del germen infeccioso. Y la endocarditis reumática es por mecanismo inmunológico. Si bien el desencadenante es el estreptococo betamolítico, era el procedimiento es de tipo inmunológico. Entonces, quiero que lo diferencien bien porque el tratamiento es totalmente distinto y las consecuencias también totalmente distintas. Entonces entramos bueno, acordarnos de ser William Osler, que fue uno de los que lo describió, ¿verdad? Y luego también otros como el que le siguió a él, ¿verdad? Otro gran actor que no está acá, pero fue William Osler lo que le dio esa característica a la endocarditis infecciosa. Relevancia de la patología, ni la incidencia ni la mortalidad de la enfermedad han disminuido en los últimos 30 años. Atenti con esto. No es una enfermedad uniforme, requiere tratamiento multidisciplinario. Y las guías de práctica clínica a menudo se basan en la opinión de expertos. ¿Sabes? En general, en el manejo de las endocarditis infecciosas, uno se guía por, digamos, el estudio de los expertos en cardiología. La definición, la endocarditis aguda se caracteriza por un importante cuadro tóxico que va evolucionando en días y varias semanas hasta producir la destrucción valvular y metástasis infecciosa. O sea que estas endocarditis suelen producir verrugas y lo que se desprende es de estas verrugas y dan, digamos, un embo, lo que está mal llamado, se le dice a eso aneurisma micótico. Ni es aneurisma ni es micótico, no sé quién lo puso ese nombre porque quedó. Pero lo importante es que este fenómeno va a producir entonces lo que se llama entonces las aneurismas micóticos. Son estas metástasis, estas verrugosidades suelen dar entonces émbolos, tanto a nivel renal, a nivel encefálico, ¿verdad? Eso entonces es su característica. Es un proceso infeccioso generalmente de origen bacteriano, la mayoría de ellos son bacterianos, y con menor frecuencia fúngica, en los hongos se ve, sobre todo en los adictos a la drogadicción por vía endovenosa, y no se descarta posible etiología viral, ¿verdad? También que anda metido por ahí. Pero si nosotros andamos de endocarditis infecciosa, tenemos que hablar de bacteria,
porque antes se llamaba la endocarditis bacteriana, ahora porque la etiología es fúngica también y puede ser viral también, entonces se le cambió en infecciosa, endocarditis infecciosa. Eh, Se localiza en el endocardio, especialmente en la superficie valvular. Se observa con una frecuencia de 50 a 60 casos por millón. O sea, no es una cosa muy frecuente, ¿verdad? Millón de personas por año. Supone un caso por cada 1000 ingresos hospitalarios. Puede producirse también la infección microbiana del endotelio extracardíaco, ¿verdad? Un poco más arriba, digamos, de la cavidad cardíaca, como por ejemplo en la coartación de la aorta o en el conducto arterioso persistente. Entonces, es una anomalía congénita, el conducto arterioso persistente, y ahí se suele instalar también este proceso infeccioso que se llama extracardíaco a este fenómeno, dando un cuadro clínico totalmente superponible al de la endocarditis infecciosa, que recibe el nombre de endarteritis. O sea, no recibe el nombre de endocarditis, sino endarteritis. La epidemiología, incidencia de 4,2 por 100.000 habitantes hasta el año 1987. Posteriormente se observó un aumento de la incidencia entre los 5, 9 y 11 episodios por cada 100.000 habitantes. No es mucho lo que aumentó, pero aumentó en fin. Esto es la epidemiología, ¿verdad? Perfil epidemiológico cambiante, pacientes mayores relacionados con la asistencia sanitaria. O sea, por ejemplo, se produce, si bien ahora se trata muchas cardiopatías de por día, eh, digamos, parenteral, y eso también ayuda a que se produzca una contaminación, ¿verdad? Entonces, este estreptococo oral en segundo lugar. En adultos jóvenes con problemas valvulares, y ahora también se ve en la persona de edad sin problemas valvulares, solamente que tienen una esclerosis, digamos, en las valvas, pero son motivos por el cual en los viejos se suele producir en las endocarditis infecciosas. Y hay nuevos factores predisponentes, por ejemplo el lupus y todas esas nuevas, digamos, patologías que cada día se va estudiando más también puede producir. Y dentro de lo último, en los países desarrollados, digamos, el estafilococo es la causa principal de la endocarditis. Porque ellos, digamos, se cuidan de esto. Para nuestra zona de América del Sur, prácticamente los dos gérmenes más frecuentes en la producción de endocarditis es el estafilococo y el estreptococo. En general, ya le voy repitiendo, el estafilococo generalmente se produce en válvulas sanas y el estreptococo, porque el estafilococo es mucho más agresivo, ¿verdad? Mucho más adherente. Sin embargo, el estreptococo es más débil, vamos a decirlo así, y menos agresivo, y entonces la mayoría de las infectaciones por estreptococo tiene que haber una suerte de terreno para eso, ¿verdad? Tiene que haber una alteración valvular, alguna valvulopatía congénita, una valvulopatía, por ejemplo, preestablecida como una endocarditis reumática y encima la infecciosa, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el caso del estreptococo. Antiguamente era, digamos, prácticamente esta es la forma de producirse la endocarditis. Hoy por hoy ya han visto la evolución que tenemos y se produce ya la endocarditis infecciosa en válvulas sanas. La epidemiología, el aumento más alto en el índice de endocarditis infecciosa por estafilococo se ha dado en Estados Unidos. Fíjense que en los países adelantados, ¿verdad?, la causa principal es el estafilococo. La incidencia dentro de 3 a 10 episodios por 100.000 personas por año y 14,5 episodios por 100.000 personas año entre los 70 a 80 años. Esto también es relativamente nuevo, que la incidencia aumenta, o por lo menos se descubre más en la persona de edad. Y relación, por supuesto, hombre-mujer es más frecuente 2-1 en el hombre que en la mujer. Y en la era preantibiótica, la endocarditis se clasificaba en formas agudas, formas subagudas y formas crónicas. Esto era prácticamente, de acuerdo a esto, estaba el estreptococo del grupo hemolítico, estaban el estreptococo fecalis, etcétera, etcétera, que era lo que le caracterizaba a cada una de las formas que se producía estas endocarditis. Hoy por hoy esto ya no se usa más, no existe, olvídese de esta clasificación. La clasificación moderna ya es esta que viene.
Primero, la endocarditis la que afecta a válvulas nativas o válvulas sanas, ¿verdad? Esa es la primera clasificación. Y obviamente, como dijimos acá, es el estafilococo el campeón. El segundo, la que asienta sobre prótesis valvulares, que es el otro punto. En tercer lugar, lo que acontece en los adictos a drogas por vía parenteral, o los que consumen droga por vía parenteral. Y el último, digamos, está la endocarditis derechas en pacientes portadores de marcapaso y desfibriladores. Acá hay que aclarar que tanto la endocarditis producida en los adictos a drogas se produce a nivel de válvulas y cavidades derechas, también las endocarditis derechas directamente donde se ponen los cables, digamos, de los desfibriladores y que se contaminan esto durante el acto quirúrgico con el estafilococo coagulasa negativo, que no le hace mal a nadie, pero acá sí hace un estrago. Las formas agudas de la enfermedad se caracteriza por un curso clínico fulminante causada generalmente por el estafilococo aureus y que afecta en especial a válvulas cardíacas normales. Como ya dijimos, para atacarle a las válvulas normales tiene que ser el estafilococo, que es muy agresivo. La enfermedad se diagnostica cada vez más en personas de edad avanzada, como ya lo dijimos al principio. Varía la cardiopatía de base dado la importante reducción en la cardiopatía reumática y cambian también los microorganismos. Vamos a ver más adelante las posibilidades de contaminación por distintos tipos de gérmenes. Existen tres factores hemodinámicos que predisponen al desarrollo de una endocarditis sobre la superficie endotelial lesionada. Primero, elevada velocidad de paso de sangre, conocido como efecto chorro, ¿verdad? O sea, ustedes saben que el del ventrículo izquierdo al sistema aorta es bastante intenso, digamos, la cantidad y la fuerza del chorro que pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. El otro es que el ventrículo izquierdo trabaja a muy alta presión con respecto al derecho, a una cámara de alta presión, que eso produce erosión también del endotelio. Y el otro es, el tercer factor, el estrechamiento del orificio que separa dos cámaras cardíacas, creando entre ellas un gradiente de presión. Estos son entonces el motivo por el cual se produce más hacia la izquierda que hacia la derecha, que no trabaja a mucha tensión, no trabaja a mucha velocidad, y obviamente eso hace que no se erosionen esa pared de los ventrículos derechos y se produzca menos entonces la infección de esas cavidades. También pueden situarse en las lesiones endoteliales que se producen como consecuencia del efecto chorro de la insuficiencia aórtica. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted el que producía que producía el soplo de Austin Finn? Eso, acá tienen. ¿Se acuerdan ustedes que la válvula anterior de la mitral cierra prácticamente y cuando refluye la sangre de la aorta golpea esto y entonces esta erosión que produce este reflujo sanguíneo es lo que produce también la lesión de esta válvula y por supuesto del endocardio y produce una endocarditis entonces por reflujo. Acá tenemos otra lámina que explica lo mismo, ¿verdad? Cómo se produce por el reflujo la lesión valvular. En la fisiopatología hay al menos dos escenarios para la infección valvular primaria. Uno que involucre al endotelio dañado y el otro que involucra endotelio íntegro. En la patogenia de la endocarditis sobre una válvula nativa existen dos hechos fundamentales. Un trombofibrino plaquetario, o sea, el desarrollo de un trombofibrino plaquetario generalmente como consecuencia de una lesión endotelial. Dijimos que por la alta presión se produce eso, veremos otro proceso infeccioso que puede producir, y la colonización de ese trombofibrino plaquetario como consecuencia de una bacteriemia que originará una vegetación séptica.
Este punto es importante porque antes se creía que una bacteria entraba en el torrente sanguíneo y ya era consecuencia de un estrago, era la muerte más o menos, y que eso va a producir la bacteriemia produce una sepsis y casi siempre es mortal. Ahora se sabe que las bacterias, por ejemplo, en ciertas circunstancias, entran en el torrente sanguíneo, se bañan, se ponen su bikini y después salen de vuelta, no pasó nada. Y fundamentalmente, de hecho, se produce mucho en la extracción de las muelas, que en ese momento se produce una bacteriemia, que claro que no tiene mayor consecuencia, ¿verdad? Pero si de repente uno tiene una lesión en el endocardio, ¿verdad? Por una erosión, por la alta presión ventricular, entonces ahí sí se va a producir la infección entonces de ese endotelio por las bacterias. El trombofibrino plaquetario adherido al endotelio valvular recibe el nombre de endocarditis trombótica no bacteriana. O sea, antes que venga a depositarse ahí las bacterias, se llama entonces un trombo, la endocarditis trombótica no bacteriana. Hay fenómenos que no sean infecciosos que suelen provocar esto, pero una vez que no sean colonizados por bacterias, mayormente no hace ningún tipo de problema. Este trombo se observa esencialmente cuando se lesiona el endotelio valvular, ya que la fibrina y las plaquetas se depositan sobre la zona de endotelio erosionado. El daño endotelial se puede producir como consecuencia de fenómenos hemodinámicos originados por el flujo sanguíneo. En pacientes con cardiopatías predisponentes, traumatismo directo del endotelio en la cirugía valvular o por el roce de un catéter o dispositivo similar, por ejemplo, el catéter de Swan-Ganz. Este catéter de Swan-Ganz se usa mucho en terapia intensiva para medir la presión venosa. Entonces, con este catéter nosotros podemos saber si la fuerza de contracción ventricular izquierda es capaz de estar haciendo circular la sangre, y que si se produce una baja presión es porque o falta líquido o porque está muy deshidratado el paciente. Y sin embargo, si esta presión está muy aumentada, comprobado a través del catéter de Swan-Ganz, significa que el ventrículo izquierdo no está funcionando, y si le ponemos suero, le ponemos líquido al paciente, ahí se nos queda el paciente. Esto es fundamental en el manejo entonces de terapia intensiva. Bueno, y tenemos entonces la endocarditis infecciosa, ¿verdad? Que lesiona el endotelio, ¿verdad? Produce agregación plaquetaria, luego produce fibrina, la bacteriemia que se deposita sobre la fibrina, la colonización, la bacteria, la endocarditis infecciosa, la implantación de las vegetaciones, que son las características de la endocarditis infecciosa, ¿verdad? Luego la cicatrización, retracción de las valvas, ¿verdad? O la insuficiencia que va a dejar como consecuencia. Y acá tenemos la otra, la lesión endotelial por factores hemodinámicos traumáticos, por ejemplo, presencia de inmunocomplejos, depósito de fibrina, endocarditis trombótica no bacteriana, que también produce destrucción valvular y manifestaciones cardíacas. En este grupo entra, por supuesto, también aquellas enfermedades que son de tipo autoinmune, por ejemplo, la del lupus. Y maniobras que producen, por ejemplo, un traumatismo de piel y o mucosas, la drogadicción, la bacteriemia transitoria, adherencia y colonización, la bacteriemia persistente, inmunocomplejos, vasculitis, glomerulonefritis, por ejemplo, también puede producir una endocarditis bacteriana. La glomerulonefritis estreptocócica o postestreptocócica también produce. No se sabe si es el mismo germen que puede producir, pero la verdad que hay una relación. Y obviamente una esplenomegalia. Como vamos a ver un poco más adelante, la característica clínica de una endocarditis infecciosa es el soplo, la fiebre, síndrome febril prolongado, soplo y la esplenomegalia. Eso es lo que Ross Müller hace 150 años él llamó la tríada. La tríada de Ross Müller quedó ahora como en homenaje al autor. Obviamente, hoy por hoy no se ve demasiado la actividad de la Müller porque los pacientes son rápidamente tratados, pero antiguamente se veía porque no había tratamiento. Entonces, hoy, si bien las características clínicas o semiológicas de la manifestación de una endocarditis infecciosa es fiebre, con un síndrome
febril prolongado, no esa fiebre. Por eso que esto a veces es difícil diagnosticar porque la manifestación es bastante pobre, vamos a decirlo así, y a veces cursa con fiebre, sin una otra, a veces hay un soplo, ¿verdad? Que ahí nos podía más o menos indicar, ¿verdad? Y la esplenomegalia. Esas son entonces las tres, o el tipo de Ross-Müller. Y la patogénesis de la endocarditis endotelio indemne es pobre estimulador de coagulación sanguínea y mal receptor de bacterias. Lo sabemos, ¿verdad? Que los endotelios indemnes solamente el estáfilo intrépido es lo que puede invadir. El resto de las bacterias no. Un endotelio dañado es un potente inductor de trombogénesis y provee un nicho en el cual la bacteria se puede adherir y eventualmente formar una vegetación infectada. Lo que ocurre, ¿verdad? Y el hospedero y el microorganismo. El hospedero, el factor tisular, ¿verdad? Los monocitos, el endotelio y las plaquetas. Y en el microorganismo, las adhesinas, el fibrinógeno más fibronectina, las proteínas, son los que tienen mucho que ver en la adhesión. La endocarditis infecciosa, bacteriemias. Las bacteriemias vinculadas a la endocarditis infecciosa, 3,5%. Origen 22%, comunitarias 16% nosocomiales. Mayor riesgo, inmunosupresión, disminución 0,08, staph aureus, no importa. Bacteriemia, esta ocasiona el endocarditis infecciosa del 13 a 25%. 16% de bacteriemia y 11% de fungemias desarrolla. La endocarditis infecciosa, paciente portador de prótesis valvulares. En fin, esto es un entrevero, pero de cualquier manera lo que quiere simbolizar este esquema es que no todas las bacteriemias producen endocarditis. Les decía porque eso antiguamente se decía, bueno, la bacteria dentro de la sangre es sinónimo de alguna lesión en algún lado, pero no es tan así. Fíjese, la incidencia no es bastante, ¿verdad? Las bacteriemias vinculadas con las endocarditis infecciosas son el 3,5% nomás, casi como que imperceptible. La endocarditis infecciosa, población de riesgos, cardiopatía predisponente, eso ya sabemos. Si hay una cardiopatía predisponente, obviamente la endocarditis se produce. Riesgo alto, riesgo moderado. Factores favorecedores, por ejemplo, la edad, dijimos gente joven o gente de mayor edad, sexo más en hombre que la mujer, ¿verdad? Y después la diabetes, neoplasia, alcoholismo, dispositivos vasculares, etcétera, etcétera. La endocarditis infecciosa, cardiopatía predisponente, alto riesgo, la endocarditis infecciosa previa, ¿verdad? Eso hay que tener mucho en cuenta, porque un individuo que ha tenido una endocarditis infecciosa puede hacer por segunda vez otra endocarditis infecciosa. Una valvulopatía aórtica también, una valvulopatía reumática, una valvulopatía protésica, una coartación de la aorta y una cardiopatía congénita cianótica. Todos estos son de alto riesgo de producirte una endocarditis infecciosa. O sea, una endocarditis previa, una valvulopatía aórtica, una valvulopatía reumática, o sea, porfirio reumática, ¿verdad? O se puede producir una endocarditis infecciosa. La coartación de la aorta y las cardiopatías congénitas también, sobre todo si son cianóticas, son factibles de producirse la endocarditis infecciosa. El riesgo moderado, por ejemplo, se puede producir la estenosis mitral con insuficiencia, valvulopatía tricuspidea, estenosis pulmonar, cardiopatía hipertrófica. Y de riesgo bajo, por ejemplo, los defectos valvulares sin efectos fetal auricular, regurgitación, revascularización miocárdica quirúrgica, etcétera, etcétera. Y procedimientos de mayor riesgo, por ejemplo, procedimientos que se realiza, lo que uno tiene que prohibirle, por ejemplo, a un paciente que es factible de tener una endocarditis infecciosa, es la extracción de talco. Tiene que hacerse bajo cuidado médico y sobre todo con un antibiótico antes y después de la extracción. Del tracto respiratorio, todos los procesos infecciosos respiratorios, los procesos gastrointestinales o genitourinarios, y procedimientos dermatológicos o traumatológicos. Por ejemplo, dentro del proceso dermatológico están las famosas, ¿cómo se llama estos firuletes que se hacen por la piel?
que está tan de moda ahora. Eso, por ejemplo, es fuente también de ingreso de las endocarditis. Procedimientos de mayor riesgo, perforación corporal y tatuaje. Acá viene el tatuaje, es lo que produce el otro. La cirugía cardíaca o vascular y asociada a la asistencia sanitaria. Poblaciones especiales, pacientes en hemodiálisis crónica. Estos también, por supuesto, que son factibles y son fuente de cultivo para producir endocarditis infecciosa. 2 o 3 veces más frecuente que en la población general. El Staphylococcus aureus es lo que mayormente produce acá en la infectación y la válvula más frecuentemente infectada es la mitral. Falla cardíaca común en el 31% y alta mortalidad del 49%. Poblaciones especiales, adulto mayor, y endocarditis infecciosa, localización. Izquierda, en el sector izquierdo, 84%. Ya dijimos por qué se ubica más en el sector izquierdo, por la alta presión, por la erosión, etcétera, etcétera. Y la válvula mayormente comprometida es la mitral, seguida por lo aórtico, y la unión del mitro aórtico también entre un 10 a 15%. Y dentro de la derecha, obviamente la más alterada que se produce, ¿verdad? Que dijimos por los pacientes por consumo de droga por vía parenteral, en general en estos casos es lo que se produce las endocarditis derecha. Y dentro del sector derecho, la tricuspide es la que más se ataca. O sea, en el 92% de las endocarditis derechas está comprometida la válvula tricúspide. Y prácticamente un 8 o menos por ciento es la válvula pulmonar. Tenemos la endocarditis infecciosa, localización de vegetaciones en la aurícula izquierda y en la aorta. Endocarditis sobre válvula nativa. Existen 2 hechos fundamentales en el desarrollo de un trombo fibrino plaquetario, colonización bacteriana del mismo, del trombo fibrino plaquetario. Tenemos acá la lesión valvular por factores hemodinámicos, traumáticos, directos, etcétera, etcétera. Y la lesión característica lo constituyen las vegetaciones que suelen asentar en el endocardio valvular, aunque pueden también afectar las cuerdas terenosas, los músculos papilares o el endocardio mural. Toda esa estructura puede tocar entonces la endocarditis infecciosa. El desarrollo de un trombo fibrino plaquetario se observa en 2 situaciones. Cuando se lesiona el endotelio valvular, cuando existen inmunocomplejos circulantes y o estado de hipercoagulabilidad, como ocurre en las neoplasias o enfermedades crónicas como el lupus. En estos casos, la endocarditis no bacteriana se conoce como nombre de endocarditis marasmática. Las vegetaciones no producen destrucción valvular y pueden alcanzar un gran tamaño original embolias sistémicas en arterias cerebrales, esplénicas, renales y periféricas. Acá son los lugares que dijimos al principio que podían dar esta embolia, estas vegetaciones. En las cerebrales, mal llamado aneurisma micótico, en las esplénicas, en las renales y en las periféricas. Acá van a tener ustedes una pequeña vegetación que se ve en esta endocarditis infecciosa. Ven que es muy, muy tenue todavía. Acá tienen otro más florida. ¿Ven? Estas son las vegetaciones. Estas son lo que se van a desprender y embolizar el cerebro, el riñón o el vaso. Tienen otra vegetación bastante más importante, casi está saturando la aorta. Acá otra vegetación, ven ustedes, estos son los que se desprenden y van a estos órganos que ya los citamos. Para que los gérmenes colonicen el trombo fibrino plaquetario y se desarrolle una vegetación séptica, es preciso que, en primer lugar, invadan el torrente circulatorio y, en segundo lugar, sean capaces de adherirse a él. Cuando mayor es el grado de adherencia, menor es el inóculo bacteriano que se necesita para producirlo, la endocarditis infecciosa. El Staphylococcus aureus necesita 10 a la menos 3 y del estreptococo y los gram negativos requieren 10 a la menos 8.
El mecanismo de adherencia, el mejor establecido, es el relacionado con la síntesis de un polisacárido extracelular denominado dextrano, producido por los estreptococos del grupo Viridans. Otro mecanismo menos conocido consiste en la producción de fibronectina por las células endoteliales, fibroblastos y plaquetas en respuesta a una lesión. Y acá tenemos más o menos un resumen de todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de endocarditis en la población general y también lo es en adictos a drogas por vía parenteral. ¿Se acuerdan que el 90% era estafilococo y 10% son micóticas? El Streptococcus viridans, responsable de algunos casos de endocarditis subagudas. El enterococo relacionado con manipulación urológica y el Streptococcus pneumoniae, 3 a 7% de los casos de endocarditis en niños. Y los otros microorganismos del grupo ACET, que están el mófilo, la parainfluenza, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Corroden y la Klebsiella kingae son los otros del grupo ACE que son muchos, son menos del 10% lo que producen este grupo, ¿verdad? El ACE, las endocarditis bacterianas. O sea que vamos repitiendo, por frecuencia siempre son los estáfilos y el estreptococo. El resto son prácticamente de muy poca monta. Los estreptococos y el estafilococo aureus son los microorganismos que se adhieren con mayor facilidad a la superficie del trombo fibrino plaquetario. Por lo tanto, son los que más producen endocarditis bacteriana. Siendo actualmente notorio el aumento de las infecciones estafilocócicas y la disminución de los estreptococos. La puerta de entrada de la bacteriemia suele ser un foco séptico, una infección urinaria o las piodermitis. O sea que nosotros tenemos que investigar cuando un paciente tiene una endocarditis infecciosa del foco de donde vino, de la piel o de una infección urinaria o también pulmonar. Una maniobra cruenta que traumatice la piel y las mucosas, ya que permite el paso de sangre de los microorganismos que los colonizan, aunque en ocasiones la colonización es espontánea. La puerta de entrada, por ejemplo, el estreptococo del grupo Viridans es la mucosa oral y la orofaringe. El enterococo y los bacilos gram negativos, aparato genitourinario y el tracto digestivo. Y el estafilococo es de la piel fundamentalmente. Ahí se asientan los estafilococos y de ahí suelen producir las endocarditis infecciosas. Acá tenemos nosotros de vuelta otras vegetaciones en una endocarditis infecciosa aguda. Acá lo tienen, ven este émbolo, estas vegetaciones, algunas fueron desprendidas, ¿verdad? Y ya fueron a los órganos correspondientes. Acá tienen ustedes otra imagen. Esto es correspondiente a la válvula aorta. Ven que ya prácticamente invade toda la válvula. Acá tienen algunos candidatos a hacer esto expedido hacia los órganos correspondientes, cerebro, vaso y riñón. Acá tienen ustedes, fíjense dónde se ubican, en el caso de la válvula sigmoidea. O esta también. Las cardiopatías que predisponen al desarrollo de las endocarditis infecciosas son las cardiopatías reumáticas. Actualmente se observa en el 30% de las endocarditis infecciosas, la válvula mitral es la más afectada en la endocarditis reumática, como vamos a ver más adelante, y la válvula aórtica le sigue, ¿verdad? La afección derecha es excepcional a menos del 10%. O sea, la endocarditis reumática a la derecha ahora no existe. Dijimos que ahora, hace poco, la endocarditis infecciosa se produce a la derecha gracias al uso de droga por vía parenteral. Antiguamente no existía, hace 10, 15 años no existía esto. Y la cardiopatía congénita, por ejemplo, el ductus arterioso, la enfermedad de George o coartación aórtica, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar y aórtica bicúspide. En total suman entre 5 y 25% de los casos de productores de endocarditis infecciosa. Las cardiopatías degenerativas, calcificación de la válvula mitral y de la válvula aórtica, fenómeno frecuente en pacientes con edades avanzadas.
prolapso de la válvula mitral. El riesgo de padecer una endocardititis infecciosa es mayor cuando el prolapso origina insuficiencia valvular. Esto es una de las características de la válvula, el prolapso de la válvula mitral, ¿verdad? Hay un descenso de la válvula posterior y eso facilita una producción de insuficiencia valvular. La estenosis subaórtica, hipertrofia idiopática, el síndrome de Marfan, en un 20 a 50% de los pacientes con una endocarditis infecciosa no se encuentra una valvulopatía subyacente. O sea, en definitiva, en unos cuantos casos, ¿verdad? Que va entre el 20 y 50%, no se sabe la etiología o no se encuentra la etiología de las endocarditis infecciosas. Acá ya podemos meterle a los grupos ACE, por ejemplo, que no son muy difíciles de detectar, ¿verdad? Por métodos de cultivo muy especiales. Bueno, acá tenemos la ecografía. Y hablamos entonces ahora de la endocarditis sobre prótesis valvular. Terminamos sobre prótesis sobre válvula nativa y ahora vamos a hablar sobre endocarditis sobre prótesis valvular. La infección de una válvula protésica durante los 12 meses que sigue a su implantación se produce generalmente por colonización de la prótesis valvular durante la intervención quirúrgica o en el postoperatorio inmediato. Es una cosa que tienen que acordarse, porque la van a preguntar siempre, ¿verdad? ¿Qué se hace a un paciente que se le implantó una válvula y tiene, por ejemplo, una endocarditis? Eso es el único remedio, es retirarle de vuelta la prótesis. O sea que no está al alcance nuestro, está al alcance del que le hizo la operación, ¿verdad? Durante la intervención quirúrgica, los gérmenes proceden de la piel del paciente o del personal médico o de la contaminación de la bomba de circulación extracorpórea. Y el germen casi siempre es el estafilococo epidermidis, que este es un infeliz que no hace nada a nadie, pero en estas circunstancias sí. Está también el estáfilo, vamos a ver en los marcapasos, estafilococo coagulasa negativa, que tampoco es agresivo, pero en estas circunstancias sí. Con menor frecuencia del aire ambiental, ¿verdad? Del aire acondicionado produce Aspergillus fumigatus. La infección de la prótesis del Enterococo epidermidis solo se puede erradicar con la exéresis de la prótesis, ¿verdad? Siempre, como dijimos en principio, cuando se produce una infección de una válvula protésica, hay que extirpar otra vez la válvula. Sobre todo si está dentro de un año de producción. Pasados los años, 3, 4, 5 años, ya no, ¿verdad? Eso ya no corresponde a una contaminación. Entonces, la infección de la prótesis por estafiloepidermidis solo se puede erradicar con la exéresis de la prótesis, ya que este microorganismo produce un biofilm que lo adhiere a la prótesis y lo protege de la acción de los antibióticos o de los polimorfos nucleares. El microorganismo se multiplica en el interior formando colonias y estas crecen por el depósito de nuevas capas de fibrina y plaquetas, alcanzando a los pocos días un tamaño definitivo. La vegetación es la lesión característica de la endocarditis infecciosa. Ya lo dijimos de eso, que estas vegetaciones, ya lo vimos en la figura, estas son las que se producen, a veces producen émbolos en el cerebro, en el riñón y en el vaso. Cada vuelta una vegetación a nivel de la válvula mitral. Se trata de un agregado fibrino plaquetario no vascularizado en cuya matriz existen colonias de microorganismos y escasos leucocitos, polimorfos nucleares y hematíes. La concentración de gérmenes en su interior es muy elevada, de aproximadamente 10 a la menos 10, 8 de 10 a la 8 menos 10 microorganismos por gramo de tejido. Su forma y tamaño son variables. Por lo general se localizan en las válvulas izquierdas, aunque en los drogadictos predominan en la válvula tricúspide, la válvula derecha. Asentando en la superficie auricular de las válvulas auriculoventriculares o en la ventricular de las sigmoides. La lesión característica son las vegetaciones, agregados de fibrino plaquetario no vascularizado, matriz con microorganismos, leucocitos y hematíes, y aumenta de tamaño por multiplicación bacteriana y resiembra, depósito de nuevas capas de fibrina y plaquetas.
y post-antibiótico, fibrosis y calcificación. Situación: superficie auricular de válvulas, auriculoventriculares, superficie ventricular de sigmoides. Frecuencia mitral, aórtica y ambas. Drogadictos se produce en la válvula tricúspide. Prótesis aórtica más frecuente y mecánicas es más frecuente que las prótesis, o sea, en la bioprótesis. Invasión bacteriana en las válvulas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, anillo de implantación valvular, miocardio y raíz de la aorta. Complicaciones: absceso en anillo aórtico, bloqueo AB, metástasis sépticas, vasos, riñones, huesos, etc. Sistema nervioso central. Gérmenes más frecuentes son el Staphylo aureus, el neumococo, el estreptococo del grupo A. Acá tenemos una ecocardiografía donde nos va mostrando prácticamente, acá están las vegetaciones. Y tercero, la endocarditis en adictos por vía parenteral. Esto es lo que le decía, que es relativamente nuevo esta clasificación y se ha visto en los drogadictos que se drogan por vía parenteral. Esto, la característica va a ser que se produce en el lado derecho, grado vena, el sistema venoso desagua en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y van a producir prácticamente unas vegetaciones a nivel de la válvula tricúspide. En primer lugar, 90%, la etiología es 90% estafilocócica, y el germen, entonces, aparte del estafilococo, son las micosis. Acá tiene también otra, la típica drogadicción. En estos pacientes, en general, sin valvulopatía, en la inmensa mayoría de los casos, no estamos hablando de los adictos por vía parenteral, la forma más común es la que asienta sobre las válvulas tricúspidas y el microorganismo responsable del estafilococo en el 90% de las cosas. Acuérdense de estas cifras porque son importantes. La segunda, o el segundo germen causal son las cándidas, ¿verdad? Candida albicans, que se observan con poca frecuencia y es casi exclusiva de los adictos por vía parenteral. Y ahora entramos en la última clasificación, que son las endocarditis sobre marcapasos y desfibriladores. Ustedes saben que cada día más se usa estos aparatos y entonces se produce una infección de los cables o se produce una contaminación en el momento de la introducción de los marcapasos. Estos sistemas están compuestos por un generador que generalmente se implanta en el tejido subcutáneo de la región infraclavicular y unos cables que por vía venosa alcanzan las cavidades derechas del corazón. Antiguamente los marcapasos se ponían, digamos, los ganchitos que son como esos de los pescadores, ¿verdad? Como anzuelos, y eso se engancha por la aurícula derecha, pero ahora ya se pasa también los cables y se implanta en el ventrículo derecho. Preguntarán ustedes para qué esto. Para que si se implanta solamente en la aurícula derecha, obviamente cuando no se contrae el ventrículo no podemos influir, ¿verdad? Si hay un bloqueo completo, por más que le estimule la aurícula derecha, no va a pasar el ventrículo. Entonces, en este caso, cuando se produce ese fenómeno, directamente se estimula ya el ventrículo derecho. Ustedes saben que las aurículas no participan demasiado en la inyección de sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, eso es motivo por el cual se le estimula directamente al ventrículo derecho para que no haya una caída del gasto cardíaco. La infección de la bolsa del generador o de los cables se origina durante la intervención quirúrgica o en el postoperatorio inmediato. Los estafilococos, principalmente coagulasa negativos, acá le tenemos al estafilococo que no suele producir mayormente ningún tipo de lesión, pero en este caso sí produce los procesos infecciosos, pero implantado, digamos, a través de una contaminación, que proceden de la piel del propio paciente y en menor medida del personal médico, estos estafilococos. A partir de los 2 o 3 meses el cable está reendotelizado, pero puede originar pequeñas fracturas endoteliales
que favorecen el depósito de agregados fibrinoplaquetarios susceptibles de ser colonizados si existe una bacteriemia por gérmenes capaces de adherirse. Al igual que hemos dicho previamente, para curar las infecciones por estafilococo coagulasa negativas, debe realizarse una exéresis de todo el sistema implantado. O sea, toda vez, como dijimos, que estén dentro del año. Nosotros, cuando todavía no cumplió un año la cirugía de este paciente y sospechamos o a través de los análisis encontramos que es el estafilococo coagulasa negativa, nos confirman que eso es una contaminación quirúrgica y entonces debe ser retirado todo el sistema del marcapaso o del desfibrilador. No hay otra vuelta. La anatomía patológica, una vez que el trombo fibrinoplaquetario es colonizado por un microorganismo, se constituye una vegetación séptica. Y las complicaciones de las vegetaciones son el embolismo, oclusión mitral, bioprótesis, corazón izquierdo, embolias sistémicas, arterias cerebrales, renales, esplénicas, coronarias y grandes arterias periféricas. Y en el corazón derecho, embolismo en territorio vascular pulmonar, probables fenómenos embólicos, manchas de Janeway, nódulo de Osler. Estas son las que son las manifestaciones de la endocarditis bacteriana. Evolución. La endocarditis infecciosa es de larga evolución. La hipergamaglobulinemia, policlonal, inmunocomplejos circulantes, factor reumatoideo, crioglobulinas, anticuerpos antinucleares y otros, glomerulonefritis focal o difusa, depósito de ICC, embolismos sépticos, vasovasorum, aneurisma micótico, son los factores que van a alterar la evolución de una endocarditis infecciosa. La etiología de las endocarditis, potencialmente cualquier microorganismo puede causar una endocarditis. Si hablamos de frecuencia, obviamente, como dijimos, está el Staphylococcus y el Streptococcus, pero cualquiera de ellos puede producir una infección. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de donde la mayoría de los casos, ven ustedes, estafilococo, ¿verdad? Y le sigue el estreptococo. Y el resto del grupo hace acá que ellos no son de cuantía, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser el motivo de nuestra investigación de si es el estáfilo o es el estrepto que produjo la endocarditis infecciosa. Acá tenemos eso en el otro esquema. Por lo general, la endocarditis es monomicrobiana, aunque en el 2% de los casos se aísla más de un microorganismo. Por otra parte, en menos del 10% de los casos, la endocarditis cursa con hemocultivos negativos, ¿verdad? Es difícil hacer el hemocultivo, no siempre, sobre todo en los laboratorios que no están capacitados, que en esto no encuentran nunca nada. En conjunto, los estreptos y los estáfilos son responsables del 80% de los casos, siendo su distribución distinta según el tipo de endocarditis infecciosa. La endocarditis sobre válvula nativa, en la mayoría de los casos la infección adquiere en la mayoría de los casos la infección se adquiere en la comunidad. El estreptococo, especialmente del grupo Viridian, causa el 40-50% de las endocarditis, aunque su incidencia ha disminuido en los últimos años. El grupo Viridian incluye diferentes grupos y especies de estreptococo, como los mutant, sanguis, mitis y el bovis. Esos son los más comunes dentro del grupo Viridian que produce la endocarditis en nuestro medio, por ejemplo, en nuestra América Latina. El mutant, el sanguis y el mitis y el bovis, los cuatro. Actualmente el estreptococo, acá está, bovis, estreptococo sanguis, el estreptococo mitis y el estreptococo muta son los estreptococos del grupo viral responsables de más del 80% de los casos. Los otros estreptococos nosotros no lo tenemos mucho. Los enterococos producen el 5 al 15% de las endocarditis, sobre todo el Streptococcus fecalis, que es el 90%, y el Streptococcus faecium es un 10%. La incidencia de endocarditis estafilocócica ha aumentado y es responsable del 15 al 30% de los casos de El Streptococcus aureus, sensible a la meticilina, causa más del 95% de los episodios.
La incidencia de la endocarditis por bacilos gram negativos es inferior al 10% y suele tratarse de microorganismos del grupo ACE, que ya lo vimos, el Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Legionella corrodens y la Klebsiella gingae. El cuadro clínico, para terminar, en la tríada de Ross-Müller está acá, ¿verdad? La fiebre, soplo y esplenomegalia. Esa son la tríada para hacer diagnóstico clínico de la endocarditis infecciosa. Síndrome febril prolongado, soplo, en este soplo cambiante también es más todavía indicativo de una endocarditis, y la esplenomegalia. La endocarditis infecciosa, diagnóstico, valoración clínica, microbiología y ecocardiografía. Manifestaciones clínicas, vegetaciones, bacteriemia, alteraciones sistémicas, sepsis, infección local, acceso, fístula, bloqueo, insuficiencia cardíaca, fragmentación, desprendimiento, embolias sistémicas pulmonares, inmunológicas, vasculitis, glomerulonefritis y artritis. La endocarditis infecciosa puede tener un curso agudo o subagudo y manifestarse por una amplia gama de síntomas y signos referidos a cualquier aparato o sistema del organismo. La endocarditis cerebrovasculativa es la forma más frecuente de la enfermedad y asienta por lo general en las válvulas del corazón izquierdo, sobre todo en la válvula aórtica, seguida de la mitral o de las afecciones de ambas válvulas. Excepcionalmente se afectan también las válvulas derechas, en las nativas. Las endocarditis pueden presentarse en forma de un síndrome febril prolongado o bien asociarse a distintas manifestaciones cardíacas, neurológicas, renales, osteoarticulares o secundarias a fenómenos embólicos. Manifestaciones cardíacas, el hallazgo de un soplo cardíaco de carácter regurgitante constituye un elemento básico del diagnóstico, pero su presencia no es en absoluto específica. Manifestaciones extracardíacas, tenemos determinados signos cutáneos, como los de las petequias y las hemorragias subunguales, están presentes en el 20% de los casos y, aunque inespecíficos, son orientadores de la enfermedad. El panadizo de Osler es una manifestación clásica de la endocarditis que se observan en las formas de curso subagudo o lento. Consiste en un nódulo eritematoso y doloroso de aparición súbita en el bulpejo de un dedo. Acá tienen ustedes los nódulos de Osler. Son petequias, ¿verdad? Con la característica de las petequias, ¿se acuerdan ustedes de hematología? Que uno lo comprime y no desaparece. Sin embargo, si son hematológicas, generalmente comprime y desaparece. Acá tiene otro nódulo de Osler, ¿verdad? Ya está un poco más avanzado. Acá tienen los unguiales. Esto también es un nódulo de Osler. Esto es la uña también. Y esto es el dedo también, dedo gordo. Acá tienen ustedes la famosa hemorragia en astillas, que es casi patognomónico de una endocarditis bacteriana. Acá tienen otro nódulo de Osler. Otro. O sea que si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con un síndrome febril prolongado, que no sabemos cuál es el motivo, le aparece un soplo y le palpamos una esplenomegalia y vemos esto, es típico de una endocarditis bacteriana. Acá tienen otra imagen. Acá tienen otra imagen. ¿Ven? Esto acá es parecido al lupus. El lupus da todo este conjunto triangular prácticamente produce la hemorragia, pero no como este todo desparramado. Fíjense en los pies, ¿verdad? En las manos, en las uñas. Acá tenemos otro, más avanzado, más grave, digámoslo así. Y lo otro es las manchas de Janeway. Son macropápulas eritematosas que aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies y suelen verse en la endocarditis por Staphylococcus aureus, las manchas de Janeway. Acá tenemos las manchas de Janeway, son un poco más anchas, digamos, que el nódulo de Osler. ¿Ven ustedes acá? Este procedimiento, a veces esto se vuelve todo rojo de acá a acá, de acá a acá, y esto se vuelve amarillento, lo que constituye la bandera española, como característica, ¿verdad?, de algunas hepatopatías.
Acá tienen ustedes entonces las manchas de Janeway, que son producidas en principio por los estafilococos. Acá tienen otro. Estas son las manchas. Miren, el nódulo de Osler es redondito. Esto es más bien medio aplanado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Acá tienen otro, las manchas de Janeway. Esas son las petequias conjuntivales. ¿Sí ustedes dónde aparece? Acá tienen otro. En el 5% de los casos se observan en el fondo de ojo las manchas de ROP o las corioretinitis de ROP, lesiones con un núcleo ovalado, pálido, rodeado de un halo eritematoso. Acá tienen, estas son las manchas o el eritema de ROP, que es también típico de la endocarditis infecciosa. La esplenomegalia, la otra sintomatología, soplo, fiebre, esplenomegalia, en la era preantibiótica, un elemento básico del diagnóstico. En la actualidad se observan con menor frecuencia y en casos de presentación lenta. Las embolias sistémicas son la complicación más común de la enfermedad y ocurren en el 20 al 30% de los casos. De manera que cualquier accidente clínico en el curso de la endocarditis obliga a descartarlas. Las embolias más habituales son las cerebrales, como le dije en principio, acá se produce el aneurisma micótico, que no es más que el émbolo de las vegetaciones, también a nivel riñón, reproduce estas embolias que eh, puede producir hematuria, y las extremidades inferiores también. Los aneurismas micóticos, esta es lo que le decía que se producía por el émbolo a nivel cerebral, constituyen una complicación temible. Pueden aparecer en muchos territorios arteriales, pero suelen hacerlo en arterias del cerebro y en general no dan manifestaciones clínicas antes de su ruptura. Por eso el nombre de aneurisma, ¿verdad? Por su posibilidad de ruptura. Son frecuentes también los signos de afectación renal en forma de microhematuria. La nefropatía de origen séptico o embólico no suele tener trascendencia clínica. Este hecho de la microhematuria, los norteamericanos, ellos ponen como uno de los hechos fundamentales para el diagnóstico de una endocarditis en la presencia de microhematuria. La endocarditis en adictos de droga por vía parenteral, en estos pacientes previamente sin valvulopatía, en la inmensa mayoría de los casos, la forma más común de endocarditis es la que asienta sobre la válvula tricúspide y el microorganismo responsable es estafilococo en el 90% de las casos. Repetimos como 4 veces ya. El cuadro clínico consiste en una fiebre y manifestaciones respiratorias. Acuérdense que es válvula derecha, ¿verdad? O sea que da repercusiones respiratorias como dolor pleurítico, hemoptisis, disnea o tos secundaria a embolias pulmonares sépticas. Acá tienen ustedes la aurícula derecha. Esto es una vegetación que migró acá. A lo mismo esto. Esto va a pasar acá en el ventrículo derecho. Y terminamos con los estudios que hay que hacer a estos pacientes, los exámenes complementarios. Arrancamos por hemocultivo. Tenemos que hemocultivar porque esto es una sepsis. Constituye la base del diagnóstico. En la endocarditis la bacteriemia es continua y de poca magnitud. Con 2 hemocultivos se aísla el agente etiológico en más del 90% de los casos. Se recomienda obtener al menos 3 hemocultivos no simultáneos, extrayendo como mínimo 10 mililitros de sangre por cada cultivo. Esto era un drama antes, cuando se sacaba la sangre. En el pico febril, que se suponía que había una invasión mayor de bacterias, o en cuando no había pico febril. Ahora se saca 3 veces en el día y ya terminó. Ahí se va a agarrar que con fiebre, sin fiebre, no se le da bolilla a eso y se le extrae. Lo que también ocurre es que la sangre que se saca es de 10 ml y a veces los pacientes dicen, esto me va a sacar toda la sangre, ¿verdad?
porque son 30 mililitros que se suele sacarle al enfermo en el hemocultivo. Hay que sacarle mucha sangre. La sangre se debe cultivar en medios aerobio y anaerobio y observar varias semanas para detectar la presencia de gérmenes de crecimiento lento. Existe aproximadamente un 10% de endocarditis con hemocultivo negativo. Estos casos se deben en su mayor parte a la administración previa de antibióticos, porque de todo el mundo lo hacemos. Le damos antibióticos a todas las fiebres, ahora le damos antibióticos. Hasta que al final no nos resulta el antibiótico y entramos en un lío. Aunque en ocasiones corresponden a crímenes de crecimiento lento. Las alteraciones electrocardiográficas son las propias de la cardiopatía de base, si ésta existe. Aparece de trastornos de la conducción que se suelen reflejar la existencia de accesos perianulares aórticos. La radiografía de tórax, la presencia o ausencia de cardiopatía de base definirá el tipo de silueta cardíaca. En las endocarditis derechas, en drogadictos o portadores de marcapasos o desfibriladores son frecuentes los infiltrados pulmonares bilaterales. La ecocardiografía proporciona un dato de gran valor diagnóstico al permitir demostrar la existencia de vegetaciones. Es un único método que podemos nosotros descubrir la presencia de vegetaciones y esa presencia de vegetaciones ya nos hace el diagnóstico de una endocarditis. Estas se observan en alrededor del 60% de los casos con la técnica transtorácica habitual. Acá tienen ustedes la vegetación y obviamente se ve si esta obstrucción por esta vegetación le produce un soplo o una pérdida de las válvulas. Bueno, hemos llegado al final, señoras y señores. Si quieren hacer alguna pregunta de la endocarditis bacteriana, estoy a su disposición. O si no, terminamos acá. Les escucho. De mi parte, no hay ninguna pregunta. Bueno, estamos entonces. Nos veremos de hoy en 15. Dale, doctor.